El día de hoy vamos a abordar sobre los mecanismos de exigibilidad y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Una de estas acciones, sin duda, son las rutas de atención, pero previo a las rutas de atención vamos a hacer un recuento muy ligero sobre cuáles son las principales causas de vulneración de derechos que se dan entre las niñas, niños y adolescentes. Una de las primeras, que son las que cuentan además con una alta estadística, la violencia física y psicológica en el hogar. Recordemos que luego de la pandemia hemos tenido un incremento a los temas de violencia desde las familias hacia las niñas, niños y adolescentes, justamente porque han estado obligados a convivir en confinamiento, en algunos casos con sus propios agresores. Otro de los elementos que evidencian las situaciones de vulneración de derechos es la violencia basada en género. El 64.9% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, tanto física como psicológica, el 35.4%, y física, el 32.7%. De igual manera, podemos evidenciar situaciones de violencia sexual con el 16.4% en violencia patrimonial. Dentro de estas violencias, que si bien es cierto están generalizadas, un gran porcentaje de estas es contra niñas, niños y adolescentes. De igual manera, tenemos violencia sexual basada en género, el 45% entre adolescentes de 15 a 17 años. Entonces, como podemos ver, es alarmantes los datos que tenemos en torno a las diferentes violencias. Además, debo indicar que otra de las violencias que tenemos o que mantenemos constantemente son las violencias cibernéticas, en donde de alguna manera estas, a más de ser violentas, en muchos de los casos se han convertido incluso en delitos, que lo vamos a ir mirando luego de esto. Otro de los temas importantes que tenemos que tomar en consideración es el tema de inseguridad. 35 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados en el 2019. Vemos que además, con muchísima preocupación, esta cifra se ha incrementado en el 2023. Me he permitido traer estos datos que son oficiales, que nos han dado desde las diferentes organizaciones oficiales. Sin embargo, como subregistros, tenemos que en el 2023 se ha incrementado la situación de violencia, sobre todo de asesinatos contra niñas, niños y adolescentes. Otro de los temas complejos, sin duda, son los temas de adicciones. Y dentro del tema de adicciones, incluso podemos nosotros mirar con preocupación lo que está pasando en algunos sectores de nuestro país, sobre todo en Esmeraldas. Podemos ver con mucha preocupación muchos niños, incluso, si bien es cierto, ya la estadística nos da cuenta que el 7.8% de niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años consumen alcohol, y el 4.34% tabaco. Sin embargo, vemos que se ha incrementado el consumo de otras sustancias no permitidas, como es la base de cocaína, entre otras sustancias que de alguna manera han servido para generar una suerte de captación hacia las niñas, niños y adolescentes, sobre todo niños y adolescentes, que además les han vinculado a ciertas bandas delictivas, que creo que es importante que en algún momento también lo abordemos este tema. Sin embargo, el tema que se me ha solicitado es que concentremos la atención en los temas de rutas. Entonces, con estos elementos que hemos visto, temas de violencia, temas de delitos, temas de consumo y demás, hemos trabajado o hemos borroneado una suerte de una ruta de protección integral que permita justamente acordar y garantizar los procedimientos de protección que deben darse en el marco de los derechos, con la vinculación de las instituciones que se especializan o tienen la competencia en el abordaje con diferentes situaciones. En resumen o en concreto, podríamos decir que las situaciones que se inobservan o que amenazan o vulneran los derechos son, ya agrupando, las siguientes. Por un lado, el tema de abandono o negligencia. Otra de las dificultades que tenemos con la niñez y adolescencia es el abandono. Aquí hay que ser muy cuidadosos cuando identificamos los temas de negligencia. A veces podemos correr el riesgo que confundimos negligencia con situaciones de empobrecimiento. Entonces, hay que ser cuidadosos cuando hacemos una detección y miramos si efectivamente cuál es la causa en la que está vulnerándose, o cuál es la causa de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. La violencia emocional o psicológica, que vemos que esa se mantiene, que es permanentemente, ya lo vamos a ir viendo además
en el ámbito familiar, tenemos en el ámbito educativo, en el ámbito de desarrollo infantil, porque a veces parece que dividimos lo que es el nivel escolar y luego lo que es el desarrollo infantil como tal. La violencia física en espacios comunitarios, violencia sexual, de igual forma. Entonces, todos este tipo de acciones o de violencias pueden estar en cualquiera de estos ámbitos, ámbito familiar, en el ámbito educativo, en los espacios comunitarios, en la calle. De ahí la importancia de poder conocer un mecanismo, un protocolo, una ruta que a mí me permita efectivamente generar o garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para hablar de una ruta, necesariamente también necesitamos conocer cuál es la estructura normativa, cuáles son las normas, cuáles son las leyes que de alguna manera protegen y deberían generar los mecanismos para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Me he permitido hacer solamente un punteo rápido de la normativa, entiendo que tienen otro módulo en donde se ampliará esta explicación en cuanto a la normativa. Uno de los instrumentos internacionales que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel internacional, sin duda, es la Convención de los Derechos del Niño. He citado algunos artículos para que luego lo podamos ir desarrollando con mayor amplitud. Sin embargo, por los tiempos, solamente voy a enunciarlos. Dentro de la Convención de los Derechos del Niño tenemos el artículo 19, 34 y 39, que de alguna manera, primero debo decirlo que los mandatos de esta convención son obligatorios, porque el país firmó justamente a favor de esta Convención de los Derechos. Las observaciones, los aportes que nos hacen desde la Convención y lo que dice la misma Comisión, hay un Comité de los Derechos del Niño que efectivamente hace observaciones frente al cumplimiento o no de esta Convención en los diferentes territorios. Sin duda, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo número 1, que además siempre lo hemos comentado, la Constitución es una Constitución amplia, además garantista de derechos, en donde uno de sus artículos, concretamente en el artículo 35, hace relación a la prioridad a los grupos de atención prioritaria. Y uno de estos grupos de atención prioritaria, sin duda, son las niñas, niños y adolescentes. Además, dentro de la misma Constitución de la República, hace relación al principio de prioridad absoluta, que en muchos de los casos no se visibiliza y no se da cumplimiento con estos mandatos constitucionales. Asimismo, en el Código Orgánico de Organización Territorial y Autónomo Descentralizado, COTAD, que es la norma que rige a los diferentes GATS municipales, le da la obligatoriedad, a través de los artículos que mencionamos, le da la obligatoriedad de crear sistemas de protección de derechos. Y dentro de estos sistemas de protección de derechos, además, la creación de juntas cantonales, las mismas que están encargadas a proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes y otras materias más que ya lo vamos a ir viendo en la normativa. Una de las normas que sin duda en los temas de niñez es como el CEBADEMEC, que suelo yo decir, el Código de la Niñez y Adolescencia, en donde tiene un capítulo amplio del 67 al 80, artículos 67 al 80, en donde hace una relación exhaustiva, una explicación exhaustiva de las situaciones de violencia como tal. De igual manera, me he permitido anotar la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, una ley que además genera o le da competencias a las juntas cantonales en los temas de violencia de género. Pues como podemos ver, si bien es cierto en el Código de la Niñez y Adolescencia, se evidencia la creación de una Junta Cantonal de Protección de Derechos exclusiva para niñez y adolescencia, sin embargo, con las diferentes reformas que hemos tenido en el ámbito legislativo, la ley de violencia también le da competencias a la Junta para que la Junta Cantonal de Protección de Derechos también asuma la materia de mujeres víctimas de violencia basada en género. Asimismo, la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores también incorpora dentro o le da también esta competencia a la Junta Cantonal y hoy por hoy las Juntas Cantonales de Protección con estas reformas normativas dicta medidas de protección ya no solamente a niñez y adolescencia, sino también a mujeres que son víctimas de violencia de género y adultos y adultas mayores. En el Código Orgánico Integral Penal, de igual manera, se tipifica como delitos varias situaciones como el tema del abuso sexual, la violencia sexual, y en este código es importante, y es importante que también ustedes lo conozcan, incluso se hace relación que cualquier niña de edad menor de 14 años
esto ya se configura un delito, incluso cuando hubiese un tema de consentimiento. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos en los procesos de violencia sexual y hay familias que a veces generan estos temas de mediación y ahí hay que ser muy claros, los temas de violencia no se median, los temas de violencia no generan una suerte de taxación económica, ni mucho menos, pero han habido casos y la justificación es que ha habido un mutuo consentimiento. En este tipo de situaciones, cuando la niña es menor de 14 años, aunque hubiese premiado un tema de consentimiento, no es posible, es un delito y se considera como tal. Y no hace falta ni siquiera probar el tema de violencia sexual en estos casos. De igual manera, he anotado la Ley Orgánica de Prevención Integral de fenómenos socioeconómicos de drogas, en donde le da la competencia a los diferentes, al Estado sobre todo, para que genere políticas públicas centradas en los temas de prevención de consumo. Como les decía, voy a hacer un recuento rápido. Ya entrando a la materia, lo que son las rutas de protección de derechos, vamos a establecer ciertos conceptos. No es lo mismo hablar de niños, niñas y adolescentes y tomar el concepto que tiene el Código de Niñez y Adolescencia. El Código de Niñez y Adolescencia lo que hace es una suerte de división por edades y dice los niños menores de 12 años, de 0 a 12 años, son considerados niños y niñas, y de 12 años un día hasta 17 años, 11 meses, 29 días es considerado adolescente. Sin embargo, yo he querido más bien traer un concepto mucho más centrado en la protección del derecho, porque si nosotros no miramos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, no los reconocemos como ese conjunto de atributos, de cualidades, de características que son parte de los niños y niñas, y a veces hacemos una diferenciación y los miramos como objeto. Y los padres, sobre todo los adultos, generamos esta objetivización a los niños. Entonces es importante que cuando trabajemos el tema de rutas, tenemos que centrar al sujeto como tal, es decir, a ese niño, niña o adolescente, para poder generar esos mecanismos de articulación y coordinación encaminados primero a un tema de protección, de prevención, de restitución de un derecho, de reparación, si es el caso cuando hay una situación de vulnerabilidad. De igual forma, me he permitido establecer los conceptos de protección integral. ¿Qué es la protección integral? La protección integral es como este paraguas, es la obligación que tienen todos los gobiernos centrales, todos los gobiernos en sus diferentes niveles. El gobierno central, desde la obligatoriedad de generar política pública a nivel nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos cantonales y los gobiernos parroquiales. Pues cada uno desde sus competencias genera esta suerte de protección integral a los niños, niñas y adolescentes. En principio, la norma nos dice a todos los ciudadanos y ciudadanas, pero recordemos que ya en la Constitución habla de un principio de prioridad absoluta y al referirse a este principio de prioridad absoluta que solamente tiene la población de niñez y adolescencia, sobre cualquier otra población, el Estado debería garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, también dentro de esta protección integral, que es la generalidad para todas las niñas, niños y adolescentes, tenemos la protección especial. ¿Qué es esta protección especial? Que lo vamos a ir mirando y por eso he traído estos conceptos, lo vamos a ir mirando ya en la ruta, porque eso nos va a permitir ser más asertivos en el momento de la toma de decisiones. Si yo tengo que garantizar de manera integral la protección de todos los niños, niñas y adolescentes en mi cantón, en mi país, además tengo que de alguna manera generar otras medidas, por eso se llama protección especial, medidas que vayan a responder desde la inmediatez a situaciones de niños y niñas que pueden estar en situaciones de doble o de triple vulnerabilidad. Entonces, por un lado, protejo a todos los niños, pero tengo que poner mayor énfasis en estos niños que están en situaciones de doble o triple vulnerabilidad, de tal manera que me permita equiparar esas condiciones de los otros niños con los niños que están en varias situaciones de vulnerabilidad y me permita generar una garantía del derecho. Todo esto está enmarcado, como les hablábamos en este punteo de las
diferentes normas en un sistema nacional descentralizado de protección a la niñez y adolescencia, que lo recoge la Constitución lo recoge en su artículo 390, recoge el sistema de protección, Sistema Nacional, dice, descentralizado de protección integral a la niñez y adolescencia. Y además lo define como un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios públicos, privados que definen, ejecutan, controlan y evalúan políticas, planes, programas y acciones con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. Eso es lo que nos dice el concepto del sistema. Sin embargo, también debemos, o debo decirlo, que el sistema quedó como un lindo artículo en la Constitución, pero que hemos tenido mucha dificultad y en la aplicación en la realidad como un sistema especializado para la niñez y adolescencia. ¿Y por qué ha venido o no se ha logrado implementar este sistema especializado de la niñez? Justamente por la creación de nuevas normativas. Y en el 2014 se crean los Consejos Nacionales para la Igualdad Intergeneracional de Pueblos, de Género y demás, pero nacen unos consejos, por decirlo menos, un poco débiles, porque pierden la rectoría de las poblaciones como tal, y se generan consejos que van, no digo que esté mal, pero que no tienen la fuerza que tenía el Consejo Nacional de la Niñez, en donde se implementaba o era el organismo rector para la implementación de este sistema de protección. Y a nivel territorial se pierde el tema de la especialidad de la niñez y se transforman en consejos cantonales de protección de derechos, que lo que hace es una suerte de, más que de atención, de protección a varias poblaciones, como es en el caso del Cantón Cuenca. Nuestra ordenanza está conformada para proteger a 10 poblaciones. En el caso de Quito, por ejemplo, es para 11, incluido el tema de la naturaleza. En otros cantones es 4, en otros cantones son 6, y que de alguna manera esta discrecionalidad ha generado una cierta, desde mi punto de vista, una cierta regresividad en derechos de las niñas, niños y adolescentes. Otro de los temas que nos parece importante es evidenciar el principio de corresponsabilidad. Aquí hay una confusión sumamente grande y a veces pensamos que el tema de la corresponsabilidad, más bien dicha la responsabilidad, y hay que tenerlo claro, la responsabilidad de la garantía del derecho lo tiene el Estado ecuatoriano. No, los padres lo que hacen es ser corresponsables frente a esa garantía de un derecho. Y siempre pongo este mismo ejemplo. El Estado es el responsable de garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes del país. Es decir, el Estado tiene que generar política pública, el Estado tiene que generar entidades de atención, las escuelas, los colegios, en donde las niñas y niños van a cumplir con su derecho a la educación, y los padres son corresponsables, la comunidad es corresponsable, la familia es corresponsable para que este niño cumpla con su derecho, que acceda a los centros educativos, los padres acompañen a que los niños cumplan con este derecho. Entonces ahí podemos mirar el tema de la corresponsabilidad del Estado. Esto sería como la primera parte en donde hemos evidenciado como estas líneas generales, para luego con estas líneas generales, con los temas de conceptos de lo que es un sistema de protección, lo que significa la responsabilidad y corresponsabilidad del Estado, el tener claro el concepto de esta armonización, de esta organización y de esta interrelación entre los organismos para una efectiva garantía del derecho. Entonces, con esto estaríamos terminando como esta primera fase, para luego ya entrar en lo que significaría qué son las rutas y para qué están creadas las rutas. Agradezco su atención y enseguida comenzaríamos con el siguiente video.